Bienvenidos a este podcast del Ministerio de Meditación Bíblica Internacional. Hoy es 19 de julio de 2023. Oramos a Dios que usted pueda meditar diariamente el pasaje del día, pueda leer repetidamente el pasaje habiendo pedido a Dios que le dé dirección y que le revele su palabra. Posteriormente, usted escribirá sobre cómo es Dios, su carácter, sus cualidades, su conducta, y a través de eso irá conociendo al Dios de la Biblia. Conociendo a ese Dios de la Biblia, también tendrá una reflexión sobre la relación que tiene ese Dios, su actuar y su plan con su propia vida. Y también, en la aplicación, cómo está respondiendo usted a ese llamado de Dios, a esa exhortación o a esa enseñanza de Dios. Cómo está imitando a Dios en su carácter, en su vida diaria. De esta manera usted podrá agradecer a Dios por lo que Él le ha revelado o podrá también pedir perdón, teniendo un cambio profundo en su vida. Así que oramos que este tiempo sea de bendición. Jeremías capítulo 8, versos 4 al 12, leeré en versión Reina Valera 1960. Les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no se vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí. No hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios, y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron, y fueron consternados. He aquí, aborrecieron la palabra de Jehová, ¿y qué sabiduría tienen? Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos, a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Reflexionemos en el pasaje de hoy. Dios ha estado reclamando que, habiendo enviado mensajeros y profetas que les recordaran la palabra de Dios y el volverse al Señor, no les oyeron. De hecho, le dice a Jeremías que aunque él hable y grite, no le van a oír, le van a rechazar. Y no escuchan el mensaje porque no quieren volverse arrepentidos de sus malas obras. Y estas obras son cada vez peores. Dentro del mismo templo habían metido ídolos hasta el punto de llegar a quemar a sus hijos en fuego. De hecho, en el capítulo 7, verso 31, nos va a hablar de un lugar que se llama Tofet. Y era un pozo de fuego o una pira funeraria donde los israelitas llevaron sacrificios humanos a sus propios hijos, al dios o al ídolo Moloc. Aún el rey Acaz y aún Manasés hicieron pasar a sus hijos por fuego. Entonces Dios está juzgando al pueblo. Ese pueblo ha hecho cosas terribles, y ese lugar abominable donde habían quemado a sus hijos, allí van a quedar los muertos expuestos al aire, comidos por animales salvajes. Sus huesos serán sacados de las tumbas, expuestos también al aire como estiércol, dice que expuestos a los astros, al sol, la luna y las estrellas. Y esto es
una paradoja, porque eran los ídolos a los que ellos habían adorado y habían servido. Van a llegar al punto de ser expatriados, y aún a donde ellos estén allá van a desear morir. Así que el verso 4 está haciendo un llamado a ese pueblo y le dice a Jeremías: ve y diles, el que cae no se levanta, y el que se desvía no se vuelve al camino. O sea, si ustedes se dan cuenta de que han errado el camino y que han caído, vuélvanse. O sea, Dios quiere que el pueblo reflexione por su pecado, que las personas que se den cuenta vuelvan al camino correcto y a la adoración al Señor, que no queden en esa condición de pecado, no que cada vez hacen mal y más mal, viendo el mal que viene porque Dios les ha advertido, se aferran a su pecado y a la mentira. Creo que es la condición del mundo hoy. No piensan en volver al Señor. Dice el verso 5: ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? O sea, les está reclamando la dureza del corazón y parece que no hay un momento en que se vuelvan a Dios. Y en este mismo verso dice que han abrazado el engaño, o sea, están tan aferrados a ese engaño que no quieren dejarlo. O sea, el pecado de este pueblo será castigado, pero mucha de la culpa la tenían sus maestros y sus líderes religiosos, desde los profetas, los escribas, los sacerdotes, los mismos reyes, pero el pueblo así lo quería. Y aún sus sabios, dice en el verso 8 y 9, que sus sabios decían que conocían y tenían la palabra de Jehová, pero aún los escribas habían cambiado esas palabras de Dios por mentira, porque aborrecían la palabra de Dios, no les era agradable. Parece que es algo común aún en nuestros días que la gente quiera cambiar las escrituras, tanto que quieren hacer versiones que se adapten a sus intereses o sus deseos, porque aborrecen la palabra sana, santa y verdadera de Dios. ¿No será esto un llamado de cuidarnos para no alterar el mensaje, no hacerlo liviano o ligero, no hacerlo superficial, para que cuidemos el mensaje y la palabra de Dios, para darnos cuenta de nuestros errores? Este es el llamado del Señor tocando la llaga, para que nos demos cuenta de nuestros pecados, de nuestro mal camino, pero no queda allí, es para corregirlos y empezar a seguir el mensaje del Señor. Veamos el verso 10. Expone cómo pequeños y grandes, esto quiere decir todos, profetas y sacerdotes, los líderes religiosos, todos se dejan llevar por la avaricia. El verso 11 es, yo creo que terrible, vergonzoso, porque dice que la cura que dan, o sea, la enseñanza, la exhortación es superficial. Y les dicen que todo irá bien, que habrá paz, porque recuerden que estaban contra la profecía de Jeremías, de ese cautiverio de 70 años. Pero no quieren decir la verdad, que el juicio es inminente. Y ese juicio viene de parte de Dios. Dice el verso 12, que ni siquiera saben tener vergüenza de su pecado. Y es algo terrible, porque cuando no saben tener vergüenza de su pecado, aún ese pecado lo exaltan y lo convierten en motivo de orgullo. Hablemos de nuestros días. Esto es lo que pasa. El delincuente ahora se siente orgulloso. El que es pecador hasta siente regocijo al exhibir su pecado. Y va en contra de aquellos que defienden el camino del Señor. Tengamos cuidado de no estar poniendo un vendolete, una pequeña venda para una herida mortal que necesita una cirugía y un trato profundo. Nuestra vida no necesita oír solo lo que está bien, sino confrontarnos duramente con la condición del pecado o del mundo que hay todavía en nosotros, el cual poco a poco se ha inmiscuido en nosotros y a veces dentro de la iglesia. Al principio tal vez fue sin darnos cuenta, pero después se vuelve parte y aún lo defendemos. Despertemos, que podamos ver el hoyo donde estamos, donde hemos caído, para poder salir de él. La autocomplacencia no produce cambio. Una palabra acomodada a la debilidad no va a cambiar la vida, no va a fortalecer, no produce arrepentimiento.
Es necesario escuchar claramente la voz de Dios, confrontándonos por su Espíritu Santo, revelándonos y enfrentándonos a la palabra. Esto es lo que hacemos cuando meditamos diariamente. Entonces, hoy estemos atentos a lo que Dios nos habló en la mañana y estemos dispuestos a responder en obediencia, viviendo esa palabra. Oramos y les mandamos un abrazo, pidiendo que el Señor les consuele, pero también les levante para vivir una vida agradable a Él. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, por YouTube en Meditación Bíblica Internacional, por Facebook en Ministerio de Meditación Bíblica y en nuestra página que es www.meditacionbiblica.com. Oramos a Dios que todos estos recursos les sean de ayuda a su vida espiritual y en su meditación bíblica diaria.